Hay momentos en los que decidimos dar un giro radical a nuestra vida y eso implica viajar a otro país, ya sea por amor, por trabajo o por placer. Pero a veces el cambio se convierte en una huida. Escapar del lugar en el que has cometido crímenes atroces para continuar haciendo el mal en algún otro sitio donde nadie te conozca ni sospeche de ti. Me han destrozado la vida. Me han destrozado la vida, es algo que tendré que aprender a asumir y a vivir con ello. Y yo, por eso estoy aquí. Quiero que se abra la investigación, quiero que se investigue y quiero terminar con esto para poder volver. Sé que nunca seré la misma persona, lo sé. Nadie puede ser la misma persona, no se trata solamente de mí. Una persona que le pase lo que me pasó a mí no puede ser nunca ser la misma persona. Los 4 centímetros que mide la colilla de un cigarrillo Royal Crown cambiarán la vida para siempre a Dolores Vázquez. El ADN impregnado en la boquilla demostrará que mientras ella está encerrada en prisión acusada de asesinato, el verdadero autor está en la calle y buscando a su segunda víctima. Rocío Baninkoff, una joven de 19 años, vuelve a su casa andando por un camino oscuro y solitario. El asesino la ve y decide asaltarla. La amenaza con un cuchillo, pero ella se resiste y grita. La aturde dándole un fuerte golpe en la cara y después de cortarle el cuello le propina un navajazo en el abdomen. A pesar de que está herida, Rocío intenta escapar y sale corriendo, pero el agresor la alcanza por detrás, la inmoviliza y le asesta 8 puñaladas en la espalda. La joven pierde mucha sangre y las heridas son tan profundas que le causan la muerte al instante. El agresor arrastra el cuerpo de la víctima, que pierde las zapatillas, y lo deja en una explanada para que nadie pueda verlo. Junto a otras personas decide trasladar el cadáver en el maletero de un coche a otro lugar más recóndito. Antes de hacerlo se fuma un cigarrillo, tira la colilla, se marcha y pisa con los neumáticos los restos de sangre. La familia de Rocío descubre los restos de sangre y las zapatillas de la joven. Enseguida se forman patrullas de búsqueda en las que participan centenares de voluntarios. La desaparecida es Rocío Baninkoff Fornos, la pequeña de una familia de 3 hermanos. Por favor, quien tenga a mi hija Rocío, que me la devuelvan, ¿vale? Sana como esté, de la forma que esté, al móvil de mis hermanos, de amigos, de quien sea. Si no quieren ponerse en contacto con la policía, pero quien sea, por favor. La Guardia Civil, que continúa buscando a Rocío, sospecha que puede haber muerto en este descampado. Por eso los agentes fotografían todas las pruebas que encuentran. Junto al camino hallan un pañuelo ensangrentado. La policía piensa que el agresor conoce a la víctima y que se lo ofrece para limpiarse. Los agentes también fotografían las zapatillas de la joven, donde solo encuentran el ADN de Rocío. En lo alto del descampado descubren un gran charco de sangre donde creen que muere la joven. Fotografían las huellas de un vehículo marcadas en el reguero de sangre. Pertenecen a 2 neumáticos distintos. Los agentes marcan con banderas de color blanco un rastro de gotas de sangre que va desde el camino hasta un descampado. Cerca de la escena del crimen localizan la boquilla de un cigarrillo marca Royal Crown. Para obtener el perfil genético de una colilla, la policía científica disecciona el filtro y analiza el papel que lo envuelve. Esa parte del cigarrillo es la que está en contacto con la saliva, un líquido que contiene mucho material genético. Los científicos mezclan los retales del filtro con reactivos para aumentar artificialmente la cantidad de ADN. La muestra se somete a una corriente de alto voltaje, que es la que consigue, al cabo de unas horas, obtener el perfil genético de la saliva que hay en el filtro. Los resultados se cotejan con los que figuran en la base de datos. Si el ADN del delincuente está en la base de datos, los investigadores ya disponen de un sospechoso. Podíamos suponer que la persona que arrojó esa colilla allí, pues tendría que haber estado allí. Y ese ADN
que se obtuvo de la colilla era un ADN que pertenecía a un varón, sin más, pero ahí lo teníamos. Se obtuvo el ADN de la colilla y se introdujo en la base de datos, y ahí estuvo durmiendo en la base de datos pues 2 o 3 años. Los investigadores consiguen dibujar un retrato robot del agresor a partir de la declaración de un taxista. También disponen de la matrícula de un coche que les parece sospechoso y que les lleva por primera vez hasta el nombre de Dolores Vázquez. Pero por ahora los investigadores se centran en otra persona, el novio de la joven. Los agentes intervienen en su teléfono móvil y le interrogan hasta 6 veces. ¿Qué hice con ella? ¿Que dónde estuvimos? ¿Qué hice esa noche yo después de que Rocío se fuera? Y está investigado conmigo como un exnovio de ella, amigos de ella, todos. Quiero decirle que detrás de ese novio que no aparece hay un chico que está dolorido, que aparte que ha perdido una novia, encima los rumores de culpabilidad que se le echan a él, pues me estaba doliendo bastante. Días después del crimen, el asesino abandona el cadáver en un descampado de Marbella detrás de un club de tenis. Cubre el cuerpo desnudo de Rocío con 2 bolsas de basura. Al lado del cadáver deja otra bolsa que contiene la ropa de la chica y en la que queda adherido un pelo del asesino. Casualmente, en la escena del crimen hay un trozo de papel adhesivo, el mismo que utilizan las personas que participan en la búsqueda de Rocío. Ser responsable, por favor, que se ponga... Los voluntarios que buscan el cuerpo de Rocío amplían el radio de búsqueda. En la zona que llevamos ya recorrido no hay novedad, ¿eh? Peinan 75 kilómetros cuadrados de la provincia de Málaga. La madre de Rocío sigue creyendo que está viva. En el diario Sur asegura que me siguen llamando videntes y todas coinciden en lo mismo. Aseguran que está dentro de un sitio que está cerrado, pero que está viva aunque malherida. Su esperanza termina el 2 de noviembre de 1999, más de 20 días después de su desaparición, cuando los propietarios de un club de tenis descubren el cadáver de Rocío en Marbella, a 30 kilómetros de su casa. Aparece desnuda, escondida bajo un tronco y con las piernas abiertas. Las condiciones meteorológicas descomponen tanto el cadáver que su hermana solo logra reconocerla por las joyas que lleva encima. Esos procesos que comienzan con las livideces cadavéricas, con manchas de color verde en determinadas partes del cuerpo, etcétera, se empieza el proceso de la putrefacción, ¿no? Se generan ácidos, etcétera, etcétera. Y acuden las escuadrones de la muerte, que llaman, que son los distintos insectos que hacen su trabajo. Los insectos detectan el olor de putrefacción a kilómetros de distancia y con frecuencia son los primeros en llegar a la escena del crimen. Las moscas, gusanos o mariposas ayudan a los forenses a determinar el tiempo que ha transcurrido desde la muerte de la persona o si el cadáver ha sido transportado de un lugar a otro. Las hembras ponen los huevos en los agujeros naturales del cuerpo, nariz, orejas o boca. Según la temperatura ambiente y el terreno donde esté el cadáver, las larvas crecerán más rápidamente. Según el estadio en el que estén los insectos cuando se descubra el cuerpo, los técnicos podrán fechar el día o incluso la hora de su muerte. La autopsia al cuerpo de Rocío determina que muere el mismo día que desaparece y que sufre una agresión brutal. El cuerpo de Rocío Baninkoff se encuentra completamente desnudo y en avanzado estado de descomposición. El cadáver presenta un fuerte golpe en la cara que el agresor le propina para aturdirla y un corte en el cuello. La autopsia revela además que el agresor le asesta un navajazo en el abdomen y 8 puñaladas en la espalda, 5 de ellas muy agrupadas. Estas heridas, que le afectan los órganos vitales y que le hacen perder una gran cantidad de sangre, son las que le provocan la muerte. Las puñaladas son tan violentas que el agresor le fractura 2 vértebras dorsales. Además, las cuchilladas le alcanzan 2 costillas y una de ellas se rompe por la mitad. Encima del cadáver de Rocío, los médicos forenses descubren unos restos de fibras de color rosa. El lugar donde aparece el cadáver está al lado de un restaurante que los tíos de Rocío quisieron alquilar 2 meses antes. Por las pruebas que encuentran alrededor del cadáver, la Guardia Civil deduce que el asesino conoce a la víctima. El trozo de papel adhesivo que encuentran cerca del cadáver es de la marca Apple, el mismo utilizado para identificar a los voluntarios que han participado en la búsqueda de Rocío.
Las piernas de la chica están muy abiertas y eso les lleva a pensar que el agresor quiere simular una violación. La fibra encontrada sobre el cadáver solo les será útil si consiguen otra con que compararla. Los cabellos hallados al lado del cuerpo no tienen raíz. La técnica de ADN aún no permite obtener un perfil genético y deciden congelarlo. La familia de Rocío se reúne en su casa, en la Cala de Mijas, cuando conoce la noticia del hallazgo del cadáver. Las cámaras de televisión consiguen captar algunas imágenes del interior de la vivienda cada vez que se abre la puerta. En una de ellas graban a una mujer, sentada y secándose las lágrimas. Es Dolores Vázquez. Dolores Vázquez, Loli, como se le llamaba entonces, había sido la pareja sentimental de Alicia, la madre de Rocío, durante 10 años. Había criado a Rocío y esa pareja se rompió, tuvo sus desavenencias. Alicia y Dolores llegan a comprarse una casa juntas. Dolores ejerce el papel de educadora de los hijos. A diferencia de Alicia, ella es una mujer con formación y con un puesto de responsabilidad en el mundo de la hostelería. La pareja rompe en 1995, cuando los niños se hacen mayores y su relación se deteriora. Alicia y sus hijos abandonan la casa. Ahora, en los momentos difíciles, Dolores sigue al lado de la familia Baninkoff. Participa en la búsqueda y acompaña a Alicia Hornos en todo momento, también durante el funeral de su hija. Llega incluso a pagar la lápida del nicho donde entierran a Rocío. Solo 4 días después de encontrar el cadáver, los periódicos publican que la policía y la Guardia Civil estrechan el cerco sobre el asesino de Rocío. Según el periódico Sur, los investigadores buscan pruebas contundentes y definitivas que impliquen al asesino en el crimen. Pero tardan 11 meses en reducir la lista de sospechosos a un solo nombre, el de Dolores Vázquez. La Guardia Civil se basa solo en indicios. No tiene ni una sola prueba física, pero a pesar de ello, detiene a la expareja sentimental de Alicia Hornos. Dolores sale de los juzgados de Fuengirola protegida por los agentes. Curiosamente fue detenida después de que casi en los medios de comunicación ya los investigadores señalaran a una persona en concreto sospechosa, que era ella. Es inaudito, yo creo que la historia policial y de sucesos de este país, que se señale ya a una persona como sospechosa y se saque su imagen antes incluso de ser detenida. Pese a ser sometida a duros interrogatorios, Dolores no confiesa. Pero alrededor de su persona se construye un personaje que supuestamente siente odio hacia Rocío, porque no admite la relación homosexual que su madre mantiene con ella. Me presenté y bueno, ahí me empezaron a cuestionar y a decirme tú has ido y tú has ido y tú has ido y tenemos los culpables ahí en la puerta esperando, ellos ya han declarado, te vas a sorprender, te vamos a hacer famosa. Fue un lavado psicológico muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Incluso llegaron a decirme todo el proceso que he llevado. Me iban a hacer famosa, no me iba a creer nadie, me iban a llevar a juicio, el juicio sería rápido de 5 a 6 meses y me encontrarían culpable por un jurado popular. Los informes psicológicos de la cárcel donde está encerrada la presentan como una mujer que se autodefine como astuta e impulsiva. En el informe destacan que ha soñado en alguna ocasión durante el internamiento en prisión que realmente clava un cuchillo a la víctima. Dolores lo achaca a la presión recibida durante la detención. A mí no me cabe la menor duda porque 2 o 3 meses antes, incluso no sé si llega a 4, fui amenazada porque yo no quería regresar a vivir con ella porque ella tenía una relación con un hombre y le dije que lo nuestro se había terminado para siempre y que como amigas y que si ella me necesitase en el plan humano que estaría ahí, pero nada más. Y entonces ella me dijo, vas a llorar lágrimas de sangre y te voy a dar donde más te duela. Le voy a decir a María Dolores Vázquez que si tiene conciencia y es una persona humana, que no sé cómo puede seguir viviendo después de lo que ha hecho. La Guardia Civil no consigue ninguna prueba científica que respalde la acusación contra Dolores Vázquez. El ADN de la colilla no es el de la detenida. Tampoco las huellas de los neumáticos encontradas en la escena del crimen coinciden con las de su vehículo. La última baza que juegan los investigadores es comprobar si en el armario de Dolores Vázquez hay ropa elaborada con las mismas fibras que encontraron encima del cadáver de la joven. La policía científica extrae con cinta adhesiva la fibra a analizar.
Una vez obtenida, se hace una exploración exhaustiva en el laboratorio, donde la muestra se identifica a través del microscopio. Los investigadores estudian 3 factores: la forma, el material del que está hecha y el color que tiene. La muestra analizada se introduce en la base de datos de la policía y se compara con las fibras encontradas en la escena del crimen. Para afirmar que las 2 fibras son iguales, tienen que coincidir los 3 factores. Si alguno no concuerda, la prueba queda descartada. Estuvimos haciendo pruebas en la terraza del laboratorio, sometiendo una fibra no solamente a la actuación de los rayos ultravioleta del sol, sino además a la acción de determinados ácidos que se producen en la descomposición de un cadáver. Era realmente la única prueba objetiva que teníamos y era muy importante determinar si esa fibra procedía de la ropa de Dolores Vázquez o no. Pero realmente, después de todas las pruebas que hicimos y consultas a nuestros colegas de Europa, llegamos a la conclusión que no se podía. A falta de pruebas físicas, la Guardia Civil elabora un informe que apoyan el juez instructor y el fiscal, en el que enumeran 20 indicios para llevar a Dolores Vázquez a juicio. La presencia del coche de la acusada días después de la muerte de Rocío en la escena del crimen es la principal prueba de cargo. Los agentes destacan que en ocasiones se atraganta al hablar y que Dolores reacciona con frialdad cuando la acusan de la muerte de Rocío. La policía se agarra a pequeñas contradicciones lógicas cuando se tiene que recordar unos hechos ocurridos tanto tiempo atrás. Que ella dijo que aquella noche no había salido de su casa porque estaba cuidando a su madre y a una sobrina, que la habían dejado a su cargo, una niña pequeña de 2 años. Pero se le olvidó que había salido. Sí, había salido al bar de enfrente a comprar tabaco. Dolores fumaba de forma habitual y para ella era un acto mecánico salir a comprar tabaco. El único testigo de cierta relevancia es la asistenta de Dolores Vázquez, que declara haber visto a la acusada apuñalar una foto de Rocío sobre el fregadero de su casa. Cuando ella ha hecho con cuchillo, dice, este es mi problema, este es mi problema. A falta de pruebas concluyentes, el fiscal expone a los miembros del jurado el perfil psicológico de una mujer homosexual, violenta y vengativa. Este alegato contra Dolores Vázquez se refuerza con la declaración de los miembros de la UCO, la élite de la Guardia Civil. El jurado dictamina que Dolores Vázquez es la asesina de Rocío por 7 votos a favor y 2 en contra. Cuando la acusada escucha la decisión del jurado, se derrumba abrazándose a su hermana. Su abogado cubre la escena con una toga negra para evitar que las cámaras puedan grabar. La sentencia la condena a 15 años de cárcel. Cuando el jurado dice, ya no recuerdo qué culpable de asesinato. Culpable de asesinato, yo me he puesto a aplaudir porque esperábamos otras sentencias, que no puedo ni hablar, perdóname. Pero esto ha sido, y bueno, mi hija descansará en paz. La sentencia de solo 6 páginas no aclara con qué pruebas condenan a Dolores Vázquez. Su abogado decide recurrirla ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que en febrero de 2002, cuando Dolores ya lleva 17 meses encerrada en prisión, declara nulo el juicio y ordena repetirlo. Dolores sale en libertad bajo fianza de 30.000 euros. Tarda 7 meses en hablar ante las cámaras de televisión y lo hace en el jardín de su casa, en una multitudinaria rueda de prensa. Los culpables están ahí. Yo no he matado a Rocío. ¿Tienes algún sospechoso? Bueno, sí. Sospechosos como todos ustedes. Tengo alguno, pero no significa que mis sospechas pueden ser como las de cualquier persona en la calle. Habrá gente, y yo no lo puedo evitar, que crea que he sido yo y habrá gente que no. Esta pregunta me la he hecho millones de veces. Hasta saciar a mi abogado. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Creo porque... Pensaba, en principio, que quizá era porque yo sabía algo. Y lo sigo pensando. A veces lo sigo pensando, que sabía algo que me había podido ser. Hoy pienso que quizá lo que querían saber es que no sabía nada para tenerme donde mantenido. No lo sé. Casi 4 años después del crimen de Rocío Barinkoff, la Costa del Sol vuelve a estremecerse con la desaparición de otra joven. Se llama Sonia Caravantes, tiene solo 17 años y vive en Coín, a 12 kilómetros de Mijas. Sonia, igual que Rocío, es joven, atractiva y desaparece en una zona oscura y solitaria. Yo quisiera encontrarla, que pareciera bien, que nadie le hiciera daño. Si alguien la cogió, le pido
que gaste cuidado con ella y me la traiga a mi casa. Es lo único que pido. A Sonia la atacan cerca de su casa y los investigadores encuentran numerosos restos de sangre porque el agresor la golpea en la cabeza hasta dejarla inconsciente. Ahí ya había sangre, entonces ya sabía que alguien la había cogido. Porque había un coche aparcado y el coche estaba también lleno de sangre. Entonces, y eso era a 50 metros de mi puerta. Los investigadores creen que el cuerpo ha sido trasladado dentro de un coche. Los voluntarios rastrean las poblaciones cercanas y al cabo de 5 días la encuentran en Monda, a solo 8 kilómetros de su casa. Yo no la vi. Porque habían pasado ya 4 días, el cuerpo estaba en mal estado. Mi marido quería verla, pero no se la dejaron de ver, solo la dejaron de ver las piernas y estaba muy mal. Aquello era una especie de desenterramiento, entre comillas, porque había que quitar las piedras, pero es que las piedras en sí, que estaban encima del cadáver, podían darnos pistas o podían contener vestigios que eran susceptibles de ser analizados. La autopsia de Sonia descubre que antes de morir recibe casi 40 golpes. El cadáver presenta 15 lesiones externas entre hematomas, heridas y rasguños y 22 lesiones internas. La autopsia revela que el agresor golpea a la víctima en la cabeza hasta destrozarle la mandíbula. Lo hace con tanta fuerza que le arranca un diente. Además, según el informe forense, el cadáver tiene numerosas hemorragias internas en la cara, la cabeza, el pecho y las costillas producidas por los violentos golpes. Tiene la clavícula izquierda completamente fracturada y graves rozaduras y rasguños en todo el cuerpo porque el agresor la arrastra antes de matarla. Finalmente le quita la camiseta y la estrangula con ella, provocándole un traumatismo en la tráquea que le produce la muerte. En las uñas y los pliegues de las manos de la víctima se encuentran restos de sangre y piel humana. Mientras analizan la sangre de las manos de Sonia, descubren que entre las pruebas recogidas en la escena del crimen hay un pequeño fragmento de intermitente, que por error llega hasta el departamento de ADN de la Guardia Civil. Es un agente el que descubre que está manchado de sangre. Cuando estuvo el ADN, lo ingresó en la base de datos. Enseguida, nada más empezar, en la pantalla le dio un match. Lo importante fue que el match que le dio no fue un match cualquiera, sino que le dio un match con la colilla que 3 años antes se había encontrado en el lugar donde habían asesinado a Rocío Baninco. Aquello fue tremendo porque significaba que la persona que había estado en el crimen de Sonia Caravante también había estado presente en el crimen de Rocío Baninco. La noticia es portada en todos los periódicos. Una prueba de ADN vincula los crímenes de Sonia Caravantes y Rocío Baninkoff y destaca que los primeros sorprendidos fueron los propios agentes. La noticia pone en el punto de mira a la Guardia Civil. No solo se discute que hayan llevado a juicio a una mujer que puede ser inocente. Ahora se trata de detener a un asesino en serie del que tienen su ADN, pero no su identidad. La intuición de la exmujer del asesino será la que dará a la Policía Nacional la pista definitiva. Tenemos una entrevista con una mujer que se llama Cecilia, que nos informa que unos días antes, cuando su marido fue a llevarle a la pequeña, tenía una herida en el dorso de la mano y que le sorprendió esa herida, porque recordaba que tiempo atrás, cuando vivía con él y vivía por la zona de Mijas, el día que desapareció Rocío Baninkoff, él había llegado y había hecho algo inusual, que era ducharse, que era cambiarse de ropa, cosa que él nunca había hecho. A las 8:30 aparece, es cuando aparece, y ya lo vi yo, que traía un rasguño en la mano, las manos hinchadas, llenas de sangre. Se había quitado la ropa en el baño, el pantalón y eso lo tenía también manchado porque dice que era de la herida, que había tenido un accidente con el coche. La Policía Nacional detiene a Tony Alexander King,
un británico de 39 años, afincado en España, donde trabaja de camarero. King, aficionado al culturismo, pero sobre todo al alcohol, pasa inadvertido en una zona en la que viven 180.000 británicos. La policía lo traslada a su casa para iniciar un registro en el que deben localizar las pruebas físicas e irrefutables que demuestren que es el asesino de Rocío y de Sonia. Los agentes sacan de la casa bolsas con prendas de ropa que puedan contener ADN de King para compararlo con los restos encontrados en las dos escenas del crimen. Los agentes del Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil buscan en los calzoncillos de Tony King una muestra biológica para obtener su perfil genético. Pero aquella noche especialmente tenían mucha prisa los investigadores y bueno, nosotros empezamos, no recuerdo, a trabajar a las 12 o la 1 de la madrugada y a las 3 o las 4, cuando terminaron los procesos, salió. Simplemente pues se vivió una noche un poco especial. Los resultados son positivos. El ADN de los calzoncillos de Tony King coincide con el de la colilla de Royal Crown localizada en el lugar donde matan a Rocío y con los restos de sangre del fragmento de intermitente encontrado en el crimen de Sonia. Su presencia en los dos crímenes queda demostrada. Los investigadores consiguen incluso situarle en el solar donde abandonan el cadáver de Rocío Baninkoff. El pelo hallado junto al cadáver, que no tenía raíz y que lleva 4 años congelado a 80 grados bajo cero, también pertenece a King. El británico vive en Alorín el Grande desde hace 5 meses con su nueva compañera sentimental y sus 3 hijas. Ella nunca llega a sospechar que el hombre con el que comparte cama es un asesino múltiple. Mariluz Gallego, la mujer con la que vive, ni siquiera sospecha nada cuando después del crimen de Sonia Caravantes llega a casa salpicado de sangre y vistiendo un abrigo de invierno en pleno agosto. Que había salido, no podía dormir, que había salido a comprar tabaco, que había tenido un accidente con el coche, traía la mano destrozada, las rodillas también con sangre. ¿Y esa ropa que él llevaba no volvió, no tuvo ocasión de poderla ver nunca? Cuando yo llegué a casa que estaba lavada. Ya estaba lavada. Y después que había tenido un accidente con el coche, le pregunté que qué hacía con ese abrigo, claro, porque en ese tiempo que no, la verdad que no. Decía que después del accidente se había metido en el coche y se había puesto el abrigo, que lo tenía en el maletero, era de no sé quién. ¿Y tú le creíste? Hombre, claro, yo le creí. Cuando tú vives con el asesino, salvo que haya una evidencia muy certera y muy franca delante de tus ojos, no sueles llegar a la conclusión de que esa persona que tú has elegido, de la que te has enamorado, de la que durante un tiempo has pensado que puede ser tu pareja para siempre, pueda ser alguien tan extremadamente peligroso y en definitiva una especie de monstruo. La sorpresa es aún mayor cuando la policía descubre el pasado criminal de Tony King. Su nombre real es Tony Bromwick, más conocido por la prensa inglesa como el estrangulador de Holloway. El británico asfixia en este barrio de Londres a 5 mujeres con un cable eléctrico hasta dejarlas inconscientes para luego abusar de ellas. Pero en el Reino Unido no mata a ninguna de las chicas a las que asalta. Si tú consigues satisfacerte sexualmente porque la mujer está quieta, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Cuál es el escalón que hay que subir? Que la mujer esté muerta. Y eso promete una nueva recompensa al asesino. Ya no vas a poder tocarla únicamente cuando esté muerta, además vas a vivir la sensación de matarla. Tony King llega a España en 1997 y al año siguiente Scotland Yard comunica a las autoridades españolas que el británico supone un riesgo potencial para las mujeres. Pero su nombre no se incluye en los ficheros policiales. Solo un año después matará a Rocío Baninkoff. Eso no se coloca en el tablón de anuncios. Por lo tanto, si hacemos una pregunta general a la Guardia Civil, al Cuerpo Nacional de Policía, ¿ustedes han recibido todos esta información? Le van a decir que no y con verdad. Y por tanto serán 1 o 2 investigadores los que puedan conocer las informaciones que transmite Interpol. Y yo he perdido a mi niña y el ministro Acevedo no ha perdido ninguna. Si tienen que pagar, que paguen. Pero mi niña tenía 17 años y no tenía que haber muerto. Y cuando un país te dice lo que hay, no tiene por qué, tiene que investigar a esa persona y vigilarla. A ver dónde está y qué hace. ¿Y cómo se gana el dinero? Si tiene mujer, si tiene mío. A ver, ¿qué es lo que hace? Porque yo estoy en mi casa y yo no me meto con nadie. ¿Por qué? Tienen que venir a quitarme a mi niña a mi puerta.
Ya Interpol y la policía británica no nos demanda más información, ni nos dice síganlo ustedes o vigílenlo ustedes o procedan a la detención. Simplemente nos piden información. Nosotros confirmamos que este señor vive allí, pero al cabo del año es cuando se produce lo de Rocío Wanickoff. Y la Guardia Civil a nosotros no nos solicita absolutamente ningún tipo de información. Tony King confiesa los dos crímenes e incluso escribe una carta a las madres de las dos víctimas. A la familia de Rocío Wanickoff le pide disculpas y asegura tener el alma enferma por el daño y dolor que ha causado. Dice que está enfermo y que necesita ayuda. A la madre de Sonia Caravantes le escribe que atropelló a su hija estando borracho y que no sabía lo que hacía. Asegura que está avergonzado y le pide perdón. A mí que no me venga de perdón porque nadie me va a devolver a mi niña. Si él me devuelve a mi niña, yo lo perdono. Pero si no me devuelve a mi niña, aquí no hay nada. La detención de Tony King no supone el final del calvario para Dolores Vázquez. Ahora debe demostrar que no tiene ninguna relación con el británico y por eso comparece por segunda vez ante los medios de comunicación. Confirmo, lo niego y por favor enseñadme una fotografía porque yo ni siquiera la he visto. De nada, de nada. La Guardia Civil, ante la evidencia, rectifica y retira la acusación contra Dolores solo 3 días después de la confesión del británico. Aún deberá esperar 1 año y medio más para que la causa contra ella quede sobreseída provisionalmente. El gobierno justifica la actuación de la benemérita. Aunque Dolores carece de antecedentes y tiene un trabajo estable, Acebes dice que Dolores Vázquez reunía el perfil delincuencial más verosímil. El ministro de Interior define la investigación como exhaustiva y profunda. Alguien habla con mi hija y eso no importa nada. ¿Por qué? Pues contaminado aquí. Yo soy inocente. El criminal es fuerte. A Tony King el arrepentimiento solo le dura unos meses. El día que empieza el juicio por la muerte de Sonia Caravantes, después de haber confesado el crimen, cambia su versión de los hechos y declara que atropella a la joven de Coín por accidente, pero que los responsables de su muerte son su amigo Robert Graham y Dolores Vázquez. Que cuando volvió al coche alguien le golpeó en la cabeza y luego se encontró dentro de un coche con la chica al lado en el asiento trasero. Con la chica que ya estaba inconsciente. Los forenses demuestran que Tony King miente. En su declaración aseguran que el cadáver de Sonia tiene golpes en todo el cuerpo, pero no tiene heridas graves en las piernas, y si hubiese muerto atropellada, las tendría. Además, los médicos descubren que el hioides, un pequeño hueso localizado en el cuello, está roto. Es una prueba inequívoca de que muere estrangulada. Tony King es condenado a 36 años de cárcel por la muerte de Sonia Caravantes. La sentencia explica que tras haberla golpeado, la despojó de sus vestiduras. Le tocó en sus partes íntimas, senos y nalgas, al mismo tiempo que continuaba golpeándola. El tribunal considera que la agresión fue salvaje y cruel y ejecutada de forma inhumana. Su forma de satisfacción sexual consiste en realizar estas violencias y tocamientos y luego masturbarse pensando en ello, porque las relaciones normales con su novia no le satisfacían. La masturbación posterior al crimen, cuando el asesino ya tranquilo recuerda los acontecimientos, es algo que ocurre desde siempre y es un elemento característico de la fantasía y de la propia motivación para el crimen. De ahí que muchos de ellos se llevan recuerdos, fotos, objetos que precisamente propicien esa fantasía recordando los actos homicidas. Forma parte de lo que es el mundo interno del asesino. ¿Se ha hecho justicia? No creo. Justicia porque está encerrado, sí. Pero para que no lo echen más. Hasta que se muera allí dentro. Esa es la justicia que quiero yo. Mientras Tony King espera en prisión el juicio por la muerte de Rocío Wanickoff, aparece una nueva prueba que vuelve a situar a Dolores Vázquez en el centro de todas las miradas. 6 años después del crimen, alguien deja delante de la casa de Rocío una bolsa de plástico que contiene ropa interior de la joven manchada de sangre y colillas con el ADN de Dolores Vázquez. Esta vez será la propia Guardia Civil la encargada de desmontar la posible validez de esa prueba. El laboratorio de criminalística es concluyente.
Las evidencias se reciben todas en una misma bolsa y pueden estar contaminadas. Aunque Alicia Hornos insiste en que la bolsa es una prueba que implica a Dolores Vázquez, el juez la rechaza. Alguna persona con no muy acertado criterio y, por supuesto, dando patadas al intelecto y con una indigencia absoluta sobre lo que es el respeto a los derechos humanos, ha dicho que a lo mejor es que la madre tenía esa bolsa. ¿Cómo va a tener la madre la bolsa con la braga del crimen si la madre no participa en ese crimen? Vamos a ser un poco serios. Tony King es el único acusado por la muerte de Rocío. El británico, que llega esposado a la audiencia de Málaga, se enfrenta a una pena de 26 años de cárcel. King encuentra en Dolores Vázquez el blanco perfecto para descargarse de culpa, aunque no es el único en sostener que en el crimen de Rocío participan otras personas. En todos sitios, 8 personas mezclan con ella, no yo. No puede condenar a mí para asesinato. Venga, todo es culpa de Dolores Vázquez. Joderme antes y 6 segundos juicio. Mala. Yo creo que Tony King, Dolores Vázquez y Graham fueron los autores del asesinato de mi hija. ¿Quién levantó la arma? ¿El puñal? Pues no lo sé. Pero Tony está ahí implicadísimo. Pero no solo él, según. No solamente. Con mi hija él solamente no puede. Desgraciadamente ha creído a pie juntilla una versión que le dio en su día a la Guardia Civil, una investigación que se hizo que resultó errónea, y ella sigue pensando y creyendo a pie juntillas esa versión. Las pruebas que aporta la policía solo incriminan al británico. La colilla de Royal Crown le sitúa en el lugar donde matan a Rocío y el cabello al lado del cadáver demuestran que ha estado en el sitio donde abandonaron el cuerpo. El jurado no cree la versión del británico y lo condena a 19 años de cárcel por asesinato, que se suman a los 36 por la muerte de Sonia Caravantes, 55 años de prisión en total. Pero lejos de cerrar definitivamente el caso, la sentencia deja abierto un pequeño resquicio para la sospecha. Es una sola frase en la página 4, donde después de describir cómo Tony King mata a Rocío, señala que el acusado no fue la única persona que participó en los hechos. Eso ya es palabra de fe, eso es cosa juzgada, con lo cual lo que han dicho los jurados ya es la piedra angular para tirar adelante con un nuevo juicio que nosotros en su día interpondremos la correspondiente escrito de acusación contra Dolores Vázquez y contra Terry Graham. Tony King cumple condena en la prisión de Granada. Solo ha salido de la cárcel para asistir al entierro de su hija, que muere ahogada en una piscina. El Ministerio de Justicia ha indemnizado a Dolores Vázquez con 120.000 euros por los 17 meses pasados injustamente en prisión. Ella pedía 4 millones de euros. Nadie podrá devolver a esta mujer su vida anterior. En una libreta anota los sitios a los que va y cuando sale siempre intenta hablar con alguien, un posible testigo en caso de juicio. Su cara quedará para siempre relacionada con el crimen de Rocío. Ahora no coge el teléfono de su casa si no sabe quién llama y huye de los periodistas. Cada mañana cuando entraba allí, en ese juicio, en esa sala, le temía más a esas cámaras que a nada, porque estabais encima mía. Me sentía como un animal cuando yo no he hecho nada. No he matado a nadie, ni a Rocío, ni sé nada. Y mirad por lo que he pasado. Y eso nadie lo puede entender, nadie lo puede entender. Isabel Bascuñana tiene 21 años, estudia Derecho en la Universidad de Lleida y ha acabado las clases por hoy. Llama por teléfono a su madre para decirle que pasará por el bar a comprar un bocadillo antes de volver a casa. Minutos después, se dirige al parking del centro lúdico para recoger su coche. En ningún momento sospecha que alguien la está esperando. El agresor está escondido dentro del parking. La asalta por detrás y le tapa la boca con la mano para evitar que grite. Isabel apenas puede respirar y está medio aturdida. La lleva hasta la última planta del aparcamiento, la única que está siempre vacía y donde puede agredirla sin miedo a ser visto. Allí la tumba en el suelo y empieza a violarla al mismo tiempo que la asfixia con un pañuelo. Isabel intenta defenderse con las manos, pero no le sirve de nada y muere estrangulada.
El asesino vuelve a vestirla, aunque le coloca algunas prendas al revés, que quedan manchadas con restos de hollín y polvo de color blanco impregnados en la ropa del violador. El agresor utiliza el vehículo de la joven para trasladar su cadáver. Lo introduce en el maletero y lo cubre con una bolsa de basura industrial donde quedan marcadas sus huellas. Arranca el coche y minutos después sale del aparcamiento. El estrangulador se dirige al barrio de La Bordeta, en Lleida, donde deja el coche aparcado. En el maletero yace el cadáver de Isabel. Su teléfono móvil suena, pero ella ya no puede responder. Yo llamé. Luego no me contestó. Hice otra llamada y entonces hice 3 llamadas y a la tercera ya él habían colgado. Yo, pues esta que no quiere que la dejemos tranquila, porque igual ha encontrado al noviete o una amiga o lo que sea y no quiere que la molestemos. Y después me fui a la cama ya, más tranquilo, pero me desperté y mi mujer estaba esperándola. La familia bascuñana no se queda de brazos cruzados y después de denunciar la desaparición sale a buscar a cualquier persona que pueda dar alguna pista, especialmente en la universidad. También hablan con el vigilante del parking en el que Isabel solía dejar su coche. Y entonces digo, es que no ha venido mi hija a dormir esta noche y no sabemos qué ha pasado. Estamos desesperados y me dijo palabras textuales. A mí no me miraba la cara. Daba vueltas y la vista la echaba para abajo. Daba vueltas con las llaves y la vista la echaba para abajo. Dice, no se preocupe. Dice, una sobrina mía estuvo un mes y luego se había ido con el novio. Dice, ya volverá, no se preocupe. Pero Isabel no volverá. Su coche aparece aparcado correctamente un día después de su desaparición en una calle del barrio leridano de La Bordeta. Dentro del maletero encuentran su cuerpo en posición fetal. Las primeras conclusiones de la policía ya hablan de asesinato y de agresión sexual. Pudimos comprobar que había estado vestida, seguramente por su agresor, porque algunas prendas las tenía mal atadas o puestas al revés. Entonces me despertó mi hijo, el grande, Vicente, y me dijo, papá, la Isabelita se nos ha ido. Entonces yo le pregunté, ¿y cómo así? Dice, la han encontrado en el coche, pero yo pensaba que la niña, alguno para robarle, la habían apuñalado. El cuerpo sin vida de María Isabel Bascuñana aparece dentro del maletero de su coche. El cadáver está tapado con una bolsa grande de basura negra. A simple vista los agentes se dan cuenta de que este no es el escenario donde han ocurrido los hechos, porque no hay restos de sangre. La policía marca la apertura del vehículo y comprueba que no ha sido forzado. Debajo de esta bolsa yace el cuerpo de Isabel con un lazo blanco atado al cuello y vestida con la ropa al revés. La víctima tiene debajo de las uñas lo que podría ser sangre. La policía marca una botella de agua que está en el maletero y que podría tener el ADN del asesino. Cuando analizan la bolsa al detalle, observan que tiene impregnado polvo blanco y hollín negro. Además, consiguen extraer huellas de la parte exterior. La bolsa aporta una información muy importante. No es una bolsa corriente. Pertenece a una marca poco conocida y de escasa distribución. La bolsa abrió 2 vías de investigación. Una fue la fabricación de la misma. Pudimos encontrar el fabricante, el distribuidor y por extensión los lugares donde vendían este tipo de bolsas, que eran limitados, o sea, no era de venta al público, era especializado para empresas de limpieza y nos estableció, entre otros lugares, la Universidad de Lleida y el centro lúdico donde Isabel cerraba el coche en el parking. La primera línea de investigación se centra en el entorno de Isabel, porque los Mossos creen que la agresión sexual puede ser indicio de un crimen pasional. Pero la policía catalana analiza el registro de llamadas del teléfono móvil de la víctima y encuentra una llamada inesperada. Y vimos que la última llamada que había hecho Isabel era esa donde llama a su casa para decir que no iba a cenar, y la próxima que realiza es su teléfono móvil, ya es a las 11:30 a un número erótico, una línea erótica, un 807. Entonces intuimos que esa llamada ya la hace el autor del crimen. Tenemos una hora para establecer la muerte
y el lugar donde se produjo y el lugar donde se abandonó. La causa de la muerte es clara. Isabel Bascuñana ha muerto por asfixia. El pañuelo que llevaba atado en el cuello le deja una marca clara de estrangulamiento. Además se encuentran heridas en los labios. Se las ha hecho su agresor al taparle la boca. En la tráquea y la cavidad bucal tiene espuma con sangre, otro síntoma de asfixia. Las manos de la joven también aportan información. Al tratar de defenderse, ha podido arañar a su agresor. En sus uñas encuentran restos de sangre. Durante el examen del cadáver, los forenses hallan semen en sus genitales, lo que corrobora la agresión sexual. Mientras se realiza la autopsia, la investigación se centra en la búsqueda de huellas dactilares en el coche donde encuentran el cuerpo de Isabel. Para obtener las huellas menos visibles, la policía pone agua a hervir dentro del vehículo. Cuando empieza a evaporarse, calientan el cianoacrilato, un producto que en estado gaseoso se adhiere a las huellas de cualquier superficie. El líquido también hierve. Los vapores de agua y de cianoacrilato se mezclan y perfilan las huellas dactilares que a medida que pasan los minutos se van haciendo más visibles. Con una linterna comprueban cómo van apareciendo. En este caso la marca es de una mano entera. Los agentes la enumeran y la fotografían. El siguiente paso es resaltar la visibilidad con polvos blancos para poder trasplantarla con un papel adhesivo. Han podido recoger la huella de la mano entera. Ahora solo tienen que cotejarla para saber a quién pertenece. Las huellas que encuentra la policía científica en el coche no aportan ninguna información. Los agentes continúan su trabajo analizando con la misma técnica del cianoacrilato la bolsa de basura que cubre el cuerpo de Isabel Bascuñana. Y estas huellas las encontramos más o menos en lo que es la parte central que iba más a tapar la parte de la cara, ¿no? Y allí es donde encontramos estas huellas que sin ningún género de dudas, estas huellas son de haber tapado, haber dejado esa bolsa encima del cuerpo de Isabel. La unidad científica de los Mossos d'Esquadra se emplea a fondo para conseguir extraer con claridad la identidad de las huellas recogidas en la bolsa de basura industrial. En la base de datos policiales, las huellas encontradas no dan ningún resultado, lo que significa que el asesino no está fichado. Mientras, los Mossos d'Esquadra recogen huellas de todos los posibles sospechosos, entre ellos el vigilante del parking, Gilberto Chamba, porque debió ser una de las últimas personas que vio con vida a Isabel Bascuñana. Recuerdo que cuando se le cogían las huellas, él lo primero que decía, por huellas no será. No sabemos si es que intentaba transmitir tranquilidad o él había tomado medidas para asegurarse, ¿no? Del tipo limpiar el coche antes de abandonarlo. La actitud del vigilante hace sospechar a los Mossos, que le someten a un estrecho seguimiento. Sus movimientos le delatan porque visita varias agencias de viaje con una petición sospechosa. Quiero un billete para allá, pero el destino me es igual ir al Brasil que ir a... Claro, esto era raro, era extraño, y además le importaba poco lo que costase, al lado de lo que manifestaba que su familia carecía de medios y que claro, no estaba en disposición de tener. También cómo sacó 500 euros de su cuenta precisamente para poder huir mejor. Las huellas dactilares del vigilante del parking y las de la bolsa que cubre el cadáver se comparan una y otra vez para asegurarse de que corresponden a la misma persona. Todos los resultados dan positivo y Gilberto Chamba es detenido una semana después del crimen. Es tremendo. Si es que estaba delante de todo, si es que estaba allí palpando a todo el mundo, a las chicas, estaba ahí, lo hubiera podido pasar a cualquier chica de Lérida. ¿Sí? Pues figúrate tú, cuando me dice a mí, dice, papá, ¿sabes quién era? Digo, no me digas que es aquel individuo. Dice, sí. Gilberto Chamba se traslada a España desde Ecuador en noviembre del año 2000. Allí deja a su mujer y a 3 hijos. En España, con los papeles en regla, trabaja en el sector de la construcción hasta septiembre de 2004, cuando consigue un empleo como vigilante del parking.
Pero este hombre, aparentemente pacífico, educado, trabajador y familiar, tiene una cara oculta que en Ecuador conocen muy bien. Un periodista ecuatoriano relaciona a Chamba con un asesino en serie de su país, el monstruo de Machala. Quien habla estuvo justamente desde su detención, y esa cara de Gilbert Antonio Chamba Jaramillo como periodista y como persona no se me va a olvidar jamás. Y cuando lo vi en la portada de un periódico de Barcelona, dije, este es el mismo. Y yo la verdad que no es, teniendo esa información, es tan fácil conocerlo todo como entrando en internet, yéndome al Google, poniendo el nombre de este señor, poniendo Machala, y ahí encuentro la lista de las 8 mujeres que Antonio Gilberto Chamba ha matado en Ecuador cuando trabajaba ahí como taxista. El monstruo de Machala es tan conocido en su país que incluso una televisión ecuatoriana reconstruye sus crímenes. Entre 1988 y 1993 asesinó a 8 jóvenes en la provincia de El Oro. En Ecuador, Gilberto Chamba trabaja de taxista, un oficio que aprovecha para asaltar a jóvenes estudiantes y solas. En el año 93 le acusan del asesinato y la violación de 8 mujeres. La cara del monstruo de Machala se convierte en una pesadilla para las víctimas que logran sobrevivir a sus agresiones. Por dentro me cosieron. Aquí también, aquí y aquí. Y los dedos que yo le cogí, el cuchillo para que no me mate. Las pruebas contra él son numerosas, pero su familia continúa insistiendo en su inocencia. Él quería darnos un buen porvenir, quería ayudarnos y ahora con esto mi padre ya está hundido, le hemos ido a visitar, llora mucho, dice que no quiere que le pase lo mismo otra vez, que lo ayudemos, que busquemos, que limpiemos su pasado, porque ahí se darán cuenta que fue una injusticia con él en Ecuador y que él dice que él no ha matado a esta chica aquí de Lérida. Chamba es condenado en Ecuador a 16 años de cárcel, de los que solo cumple 8 por buena conducta. A pesar de sus crímenes, consigue salir de su país con su certificado de antecedentes penales limpio, porque ya ha cumplido toda la condena. Ni siquiera consta su estancia en prisión. Y entonces, claro, nos quedamos asombrados al ver que alguien con tantos asesinatos detrás hubiera podido entrar en España, hubiera podido legalizarse por arraigo, y además lo hubiera podido hacer saltándose casi todos los trámites legales. ¿Y cómo puede ser esto? Tampoco igual no es culpa de nuestras fronteras, sino que el origen del problema está en Ecuador, donde a este señor se le ha dejado libre aún sabiendo que podría volver a matar, como así hizo. Después de hacerse pública la identidad del asesino, crece la indignación en Lleida porque hay más víctimas que lograron escapar y que ahora le reconocen. Una de ellas es una prostituta rumana que consigue huir con la ayuda de un cliente, pero que no denuncia la agresión porque no tiene papeles. Dice, porque no teníamos papeles, teníamos miedo de... Y el otro, dice, porque era un padre de familia español. Y se cayó. Si me están escuchando... esto es un pecado enorme, esto es lo peor. Me he quedado sin mi hija. Ellos hubieran denunciado, tanto las prostitutas como a este hombre, mi hija estaría viva. Las pruebas contra Gilberto Chamba aumentan con la identificación del semen encontrado en el cadáver, que junto a las huellas de la bolsa de basura serán la base de la acusación contra el ecuatoriano. Casi 2 años después, Gilberto Chamba declara ante el tribunal que lo juzga. El ecuatoriano mantiene su inocencia, pero no tiene coartada, y lanza una teoría: que hay personas que le quieren mal, y de ahí que apareciera su semen en el cuerpo de la víctima. Afirma que tuvo una relación con una chica colombiana que se guardó el preservativo con su semen para introducirlo en el cuerpo de Isabel e inculparlo del crimen. ¿Por qué le extorsionaban a usted? Quería verme destrozado a mi familia, a mí especialmente en la cárcel. ¿Es cierto que piensa que después de la relación sexual se guardó esta compatriota un preservativo sí, con semen suyo? Tuve relación la única noche que estuve con ella, entre cuántas cervezas que me haya tomado, conversando con amenaza, y llegaba el tiempo del dinero y me descontrolé totalmente. ¿Y cuándo fue esto? ¿En qué fecha fue esta relación? ¿En qué fecha fue? Fue justamente al otro día que la desaparición de la chica. El único día que tuve con ella la relación y hasta donde pude verla a ella
Es decir, que coincide la relación con la desaparición de la chica. Sí, señor. Chamba pretende que creamos algo extraordinario. Que una persona, conocedor de que él es un asesino convicto de Ecuador, quiere buscarle la ruina en España. Y por eso introduce semen obtenido en un momento de placer, ajeno a todo acto de violencia, en el cuerpo de Isabel Bascuñana. ¿Quién puede creer eso? Entonces yo al ver a aquel individuo no me dio no pena ni sino que cómo es posible que haya llegado este bicho aquí, esta bestia que haya llegado aquí y otra vez lo estén juzgando aquí por lo mismo después de 8 por mi hija. ¿Cómo es posible? ¿Quién ha consentido que llegue este individuo aquí? La teoría de Chamba no convence al tribunal porque las pruebas científicas no pueden ser más contundentes. La audiencia provincial le condena un total de 45 años de prisión, la mayoría por la violación y el asesinato de Isabel Bascuñana. Gilberto Chamba tiene un enorme riesgo de reincidencia, porque tiene un veneno en su corazón. El sexo para él es pleno cuando al mismo tiempo mata a la persona con la que realiza el acto sexual. Y eso es un auténtico problema. Hay un enorme riesgo de reincidencia. A pesar de que la entrada en España del ecuatoriano es legal, el caso abre el debate sobre si el control internacional de asesinos, aunque hayan cumplido condena, debería ser mucho más estricto. La impotencia para las familias es saber que sus hijas ni siquiera han sido víctimas del azar. En la barra de un bar o en la entrada de un parking, puedes saludarte cada día con un asesino, sin que nadie indague en los oscuros secretos de su pasado, hasta que un buen día decide que su nueva víctima seas tú.